Wolfram dejó caer a David. Seguía atado, así que no tenía que preocuparse de que escapara. Además, no iba a poder luchar con él sobre su hombro. No me importa nada de lo que ha pasado. Ahora mismo, lo único que me importa es salvar al profesor. HMPH, ¿desde cuándo a gente como tú le importa gente como él? Wolfram señaló a David con desdén. Aunque había algo en su voz que, si Izuku tuviera tiempo de pensarlo, adivinaría que esa pregunta tenía un significado diferente al obvio. Me convertiré en un héroe. Y el trabajo de un héroe es salvar a cualquiera que esté en apuros. Chispas verdes crepitaron mientras Izuku salía corriendo. Wolfram se agachó de inmediato y, desde el techo, lanzó otro pilar de metal retorcido hacia Izuku. Izuku saltó, con las zapatillas derrapando al patinar sobre el metal retorcido. Wolfram envió más, cuyos extremos estaban retorcidos y afilados, de modo que podrían atravesar a Izuku si impactaban. Izuku saltó del pilar en el que se encontraba, esquivando el primero, pero en el aire, no pudo esquivar el siguiente. Cambiando de One for All a su psicoquinesis, Izuku rápidamente extendió la mano y detuvo el pilar antes de que lo golpeara. Desafortunadamente, el pilar del que había saltado se retorció y lo golpeó por debajo, derribándolo, rodando por el techo. El pilar que había estado conteniendo estaba ahora libre y se dirigía hacia él. Izuku se enderezó justo a tiempo para retirar el puño y golpearlo con la mano derecha, con el guantelete completo protegiéndolo mientras destrozaba el metal, cubriendo la plataforma de aterrizaje con escombros. Papá. Mi gorilla. Melissa salió corriendo de la puerta detrás de Izuku y se arrodilló a su lado para ayudarlo a levantarse. No te preocupes, Melissa, aún no se han ido. Ya, Izuku notó el vapor blanco. Le recordó a cuando All Might se vio obligado a sobrepasar su límite de tiempo. En ese momento, Izuku no sabía si Melissa había llegado a su límite por el tiempo o por toda la situación. Lo que sí sabía era que si quería ayudarla a asegurarse de que no tuviera que renunciar a una parte de su vida en ese preciso instante, tenía que recuperar a su padre. Todo el polvo del ataque de Wolfram ocultaba bastante bien el vapor blanco, pero si se transformaba frente a estos villanos, no habría explicación. No pierdas tiempo diciéndole que todo va a estar bien. Hazlo ahora. Izuku se devanó los sesos, intentando pensar en algo que le diera la oportunidad de salvar a David. El problema era asegurarse de que Wolfram no pudiera usar su don para detener a David, o peor aún, hacer que esas ataduras metálicas fueran letales. Tengo que sacarlo del equilibrio. Izuku recordó el movimiento que All Might había usado durante sus exámenes finales. Cómo, de un solo puñetazo, All Might había derribado a Izuku y Katsuki. También había destruido buena parte del campo de pruebas, pero Izuku estaba bastante seguro de que podía lograrlo. Siempre y cuando no usara demasiada fuerza. Con el rabillo del ojo, juró haber visto cómo el cuerpo de Melissa empezaba a ganar masa muscular. Así que se puso manos a la obra. Retrocediendo, impulsó el One for All, superando los límites que jamás había usado con seguridad. Vio las vetas rojas de energía cruzándose sobre él, su cuerpo le hacía saber que estaba superando con creces los límites que podría manejar con seguridad. Pero tenía que confiar en que el don de Melissa le impediría hacerse daño. Izuku lanzó su puñetazo, y el aire se quebró y tembló al tiempo que una explosión sónica avanzaba con fuerza. El techo bajo la onda expansiva se quebró tras el golpe. Wolfram no tuvo tiempo de reaccionar cuando la onda expansiva lo impactó, hiriéndolo hacia atrás. Pero Izuku no se tomó el tiempo para celebrar. Inmediatamente cambió a psicoquinesis, agarró a David y lo jaló hacia sí. David se estrelló contra Izuku al agarrarlo y ambos cayeron al suelo. No fue el rescate más elegante. Pero lo había logrado. Listo, eso al menos debería evitar que Melissa se transformara ahora mismo. Efectivamente, parecía que Melissa estaba más preocupada en ese momento por ver cómo estaba su padre. Aún había algo de vapor, pero parecía que no iba a estallar. Bueno, ahora toca averiguar qué hacer con la villa. El techo se retorció bajo sus pies mientras Wolfram, tras recuperarse rápidamente y perder a un potencial aliado para su causa, decidió que si no podía ser utilizado, debía morir. El techo se retorció y se hizo añicos, lanzando a Izuku, Melissa y David por los aires y por la cornisa. Mientras caían, Wolfram salió disparado y saltó al helicóptero, gritando al piloto que despegara. Izuku, al ver repentinamente la ciudad bajo sus pies y la enorme caída al suelo, hizo todo lo posible por no entrar en pánico. Inmediatamente extendió su don y los envolvió a cada uno en una luz verde.
Sin tiempo para refinar las cosas, tiró del trío y los grandes trozos de escombros hacia atrás, intentando llevarlos de vuelta al techo y ponerlos a salvo. Su caída se detuvo justo cuando empezaban a hundirse bajo el borde del techo. Apretando los dientes, Izuku los empujó hacia atrás. Solo necesitaba moverlos un poco y. Melissa se movió, liberándose al instante del agarre de Izuku. Puso las manos sobre el pecho de Izuku y su padre, sonrió y les dio un pequeño empujón. Los arrojó fácilmente por encima del borde, mientras ella comenzaba a caer. Mientras Izuku la observaba caer en picado, vio el vapor que la rodeaba. Entonces, justo antes de que desapareciera de la vista, pateando con despreocupación algunos escombros para lanzarse, vio su rostro. Primero, un guiño tranquilizador. Luego, tras aterrizar de culo con un resoplido, y tras asegurarse de que David estaba a salvo, Izuku se giró para ver cómo el helicóptero ascendía cada vez más alto, aunque no intentó atraparlos. Porque aunque quisiera intentar derribar un helicóptero con su don, sabía perfectamente que era hora de sentarse y disfrutar del espectáculo. Porque después de esperar tanto, Melissa va a dejarlos en ridículo. E Izuku no quería interponerse entre ella y ellos. Pasó un segundo, e Izuku juró que sintió que el edificio temblaba cuando una raya azul se elevó en el aire. Tranquilo, joven Midoriya. Rescataste al rehén, así que sonríe. Estos villanos no escaparán. Todo estará bien. All Might dio una voltereta tras pasar como un rayo junto al helicóptero que ascendía, asegurándose de hacer una buena flexión para demostrar lo jodidos que estaban. ¿Por qué? Porque yo soy ella. Chocar. El discurso de victoria de All Might se vio interrumpido repentinamente cuando otra estela surgió del otro lado del edificio, pero esta no pasó junto al helicóptero. En cambio, Star Stripe lo atravesó, destrozando la cola del helicóptero y enviándolo en espiral hacia la pista de aterrizaje en llamas. All Might parpadeó, mientras se recuperaba rápidamente y se ocupaba de que le robaran el rayo. Estaba a punto de advertir a Estrella y Raya que intervenir de repente a esa manera podría haber sido peligroso, pero entonces la vio bien a la cara. Y, sabiamente, decidió no decir ni una palabra. Esa es la misma mirada que pone su madre cuando está a punto de patearme el trasero. Déjalo en paz, All Might. Déjalo. En paz. Mientras los dos caían de nuevo al tejado, All Might decidió ignorar su propio consejo. ¿Sabes? Suele ser buena idea asegurarse de poder capturar a los villanos después de, arruinarles la huida. Iba a sacarlos del helicóptero cuando lo atravesé, ¿y cómo están? Preguntó el helicóptero, que se estrelló contra la plataforma con un fuerte estruendo. ¿Cómo te aseguras de que no estén muertos? Star Stripe se cruzó de brazos. Confiando en que quienes construyeron ese helicóptero militar lo diseñaron para mantener con vida a sus pasajeros en caso de accidente. Ambos aterrizaron y All Might observó los restos en llamas. Confías por tus conocimientos de inventor, ¿verdad? Star Stripe se dio la vuelta para alejarse del accidente, con la capa ondeando al viento. ¿Confías en mí por tus conocimientos como inventor, verdad? Preguntó All Might de nuevo, con un poco más de desesperación. Para cuando los dos se acercaron a Izuku, este ya había desatado las ataduras metálicas que sujetaban a David. Izuku sabía que probablemente no debería hacerlo, dado que David estaba conectado con todo, pero el hombre parecía tan derrotado que Izuku estaba seguro de que no había riesgo de que intentara huir. All Might asintió a Izuku con una sonrisa orgullosa. Lo hiciste bien esta noche. Respira hondo y luego bajaremos a buscar a los demás. Se quedaron para contener a algunos villanos, dijo Izuku, con cierta preocupación en la voz. Estaba empezando a ponerse nervioso. Star Stripe se apresuraron a calmarlo. Cuando se restableció el sistema, no hubo alarmas de ningún huésped registrado herido o algo peor. Y ahora que el sistema se ha reiniciado, aunque siguieran luchando, la seguridad habrá capturado a los villanos. ¿Están bien, Midoriya? Izuku se relajó, pero aún así dijo. Necesito ir a buscarla. Star Stripe se arrodilló y le puso una mano en el hombro. Lo sé. Te llevaré allí. No te preocupes. Izuku suspiró, dejando escapar un largo suspiro que parecía haber estado conteniendo toda la noche. Finalmente, empezando a bajar la adrenalina, y al ver que All Might volvía su atención hacia David, le dedicó a Star Stripe una sonrisa torcida. Parece que necesitas desahogarte, ¿eh? La sonrisa tranquilizadora de Star Stripe se agrió. ¿En serio? Retiro todo lo bueno que he dicho y pensado sobre ti.
Izuku simplemente sonrió súper inocentemente. Esa ternura solo te protegerá por un tiempo. Recuérdalo, dijeron Star en Stripe. Y terminó con un gesto de la frente de Izuku. La frivolidad de la escena terminó demasiado pronto cuando All Might se arrodilló junto a David y le hizo la pregunta candente. ¿Por qué David? Melissa me dijo que, eras tú. Seguramente lo malinterpretó. David negó con la cabeza. Tenía que hacerlo. Me quitaron mi invento, así que no se suponía que fuera así. Sam estaba, David se cubrió la cara con las manos. No se suponía que fuera real. Solo actores actuando para poder recuperar mi dispositivo. ¿Pero por qué? Todo lo que has construido. Tu vida, tu familia, ¿por qué? Tu don se está desvaneciendo, Toshinori. David miró a All Might, su desesperación era evidente. Tenía que intentar detenerlo, tenía que encontrar la manera de salvarte. All Might se estremeció, mientras Izuku apartaba la mirada. David, no puedo valer todo lo que estás en riesgo de perder. Si el mundo te pierde, todo volverá a ser como antes. Nadie quiere pensar en ello, pero el mundo, no hemos tenido paz tanto tiempo como todos creen. Tú nos trajiste la paz. Tu influencia se extendió por todo el mundo. No podemos perderte, el mundo no puede perderte. Los puños de David se estrellaron contra el techo. No hay futuro para nosotros si no sigues siendo el pilar de la paz. Eres el único que puede mantenernos a todos a salvo. Mi invento le habría devuelto la fuerza a tu don, lo habría potenciado sin arriesgar tu cuerpo. Habrías vuelto a ser el mismo de antes. Pero, no tendré tiempo de crear otro antes de que tu don se desvanezca por completo, y cuando eso suceda, no habrá ninguna esperanza. Eso no es cierto. Todos voltearon la cabeza de golpe cuando Izuku se puso de pie de un salto, con sus ojos esmeralda encendidos y el rostro contorsionado. Cada palabra que oía parecía tocar las fibras más sensibles de su corazón. Porque sabía que esas palabras que David repetía una y otra vez estaban hiriéndole profundamente. Gruñendo, Izuku se abalanzó sobre David y lo agarró del cuello, tirándolo hasta quedar frente a frente. Joven Midoriya. All Might extendió la mano para intentar controlar la situación. ¿Cómo puedes decir esas cosas horribles? ¿Cómo no ves que todo lo que quieres está justo delante de ti? Izuku se estremeció de ira, aunque se contuvo de sacudir a David, aunque tenía muchas ganas. ¿Estás aterrorizado porque no sabes qué pasará cuando All Might se retire? ¿De verdad eres tan estúpido? La respuesta está justo delante de ti. Cada maldita cosa que dijiste te llevó a hacer esta maldita estupidez ya fue respondida. Si quieres saber quién mantendrá la paz que All Might ayudó a traer al mundo, abre los ojos. All Might no estaba seguro de haber visto a Izuku así alguna vez. Claro, lo había visto hacer locuras cuando lo empujaban, pero esto era diferente. No era como cuando estaba furioso consigo mismo. Era más parecido a cuando lo vio defender a alguien más. ¿De qué hablas? Preguntó David, mientras su propia ira comenzaba a crecer. ¿Qué respuesta? Ella. Izuku extendió la mano y señaló. Justo a Star Stripe. ¿Tienes idea de cómo podría estar sintiéndose por todo lo que has dicho? David se giró y parpadeó. Le tomó un segundo, pero entonces sus ojos se encontraron con los de Star Stripe, y el lenguaje corporal del hombre, su rostro, cambiaron. El reconocimiento, la comprensión y la vergüenza lo invadieron al ver el dolor en sus ojos. Oh, Dios, las lágrimas comenzaron a brotar mientras Izuku volvía a bajar al hombre y se alejaba. Melissa, chocar. De repente, un gigantesco pilar de metal se desprendió del techo donde se estrelló el helicóptero. Más grande que cualquier otro, salió disparado y se estrelló contra Star Stripe, lanzándola por el aire hacia la distancia, desapareciendo de la vista al instante. Nadie tuvo tiempo de reaccionar cuando los cables metálicos atraparon a David, arrastrándolo hacia atrás, lejos de All Might e Izuku. Los dos se giraron y quedaron atónitos ante lo que tenían delante. La parte superior del edificio estaba en llamas, pues el techo se había desgarrado. Vigas, tuberías y cables metálicos se retorcían y chirriaban al converger alrededor del helicóptero estrellado. David fue arrastrado hacia la masa de metal y desapareció de la vista. Desde lo alto, Wolfram emergió, elevado por el metal que controlaba. Se quitó la máscara metálica, pero ahora, sobre su cabeza, estaba el dispositivo potenciador de Don. ¡Qué arma tan increíble! Con esto, la humanidad estaría condenada. Su voz comenzó a cambiar, oscureciéndose a medida que más y más poder recorría su cuerpo.
Puede que mi misión haya fracasado, pero puedo usar este horror para derribar el gran pilar que sostiene este maldito mundo. ¿Está usando el dispositivo del profesor? Eso es, un aumento de poder descomunal. Izuku ni siquiera quería pensar en la terrible tensión que sentiría al intentar mover tanto metal, y sin embargo, Wolfram no parecía tener ningún problema. De hecho, se arrastraba más y más a su alrededor a cada segundo. Olmig, esto es. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par al ver a Olmig y el vapor blanco que empezaba a emanar de su cuerpo. Recordando el tiempo que les había llevado llegar a la sala de control desde que comenzó el ataque, oh, no. Es tu hora. Olmig rió entre dientes con sarcasmo. No te preocupes, joven Midoriya. El partido no ha terminado, solo es la parte baja de la novena. Aquí es cuando pasa lo bueno. Valentía. Olmig sentía la tensión en su cuerpo con solo estar de pie. Era casi como volver a la USJ después de luchar contra ese maldito monstruo. Pero solo casi. En aquel entonces, no podía moverse. Ahora, todavía podía. Retrocede, joven Midoriya. Este tipo de villanos, que no saben cuándo rendirse, son los más molestos de combatir. Lanzándose directamente hacia Wolfram, Olmig supo que tenía que terminar la pelea de inmediato. Texas Smash. Sin embargo, el puño de Olmig no impactó contra Wolfram. En cambio, un muro de metal interceptó el ataque, y antes de que Olmig pudiera recomponerse, los brazos metálicos se desprendieron de él, impactándolo y derribándolo. Wolfram se burló. Patético. Para entonces, casi toda la cima del edificio estaba bajo el control de Wolfram, rodeándolo y dándole la apariencia de un demonio que surgía del inframundo. Wolfram rió, su voz como los gritos de los condenados. El poder que fluía a través de él era abrumador y seductor. Su don estaba potenciado más allá de cualquier cosa que jamás hubiera temido. Era un hombre condenado, pero si iba al infierno, arrastraría a todos con él. Ochako gruñó a la puerta cerrada y, con un golpe de su nuevo martillo, la derribó, saliendo de la escalera y corriendo hacia el piso repentinamente abierto. Frunció el ceño al sentir una ráfaga de aire frío nocturno al salir corriendo. Espera, ¿este es el techo? Creía que eran 200 pisos. Ochako miró a su alrededor. Tras ella, Momo y Kyouka se detuvieron en la parte trasera, observando a su alrededor con ella. Estoy casi segura de que nos equivocamos de camino, refunfuñó Kyouka. Poco después de derrotar a Swordkill, Ochako los había encontrado. Ahora todos se dirigían hacia arriba, con la esperanza de encontrar al resto del grupo. Este piso no tenía paredes y estaba expuesto a la intemperie. Arriba había varios ventiladores, que supuso eran para energía eólica. Maldición. Bueno, supongo que aún voy. ¿Qué coño te pasó, cara redonda? Desde el otro lado de la pista, un grupo salió corriendo al descubierto. Katsuki, Eihiro y Mezo salieron corriendo, los tres con aspecto algo sobresaltado al ver a Ochako. Detrás de ellos había alguien a quien Ochako no reconoció. Tenía el pelo verde intenso y una expresión inquietantemente similar a la de Katsuki. Malditos niños. Les dije que no siguieran adelante. Katsuki gruñó. Y yo te dije que dejaras de decirme qué hacer. Eihiro corrió hacia Momo y Kyouka. Vaya. Tienes unos cortes horribles. Kyouka sonrió con suficiencia. Deberías ver al otro chico. Katsuki volvió su atención a los demás. ¿Les patearon el trasero a todos? Ochako la fulminó con la mirada y apoyó el martillo en su hombro. No estaría aquí si no hubiera ganado, idiota. ¿Qué haces aquí? Aquí es donde se supone que está el villano, ¿verdad? ¿Dónde demonios están los demás extras? Katsuki entrecerró los ojos. ¿Dónde demonios está Deku? ¿Y dónde está Todoroki? Dijeron que estaría con sus amigos. Gruñó Burning, molesto. Nos obligaron a separarnos varias veces, explicó Momo. Los villanos intentaban impedirnos llegar a la sala de control. Y Ida, Todoroki y Ashido probablemente estén de camino a la sala de control. Estoy seguro de que si llegamos allí también, todos estaremos bien, terminó Kyouka. Estoy seguro de que una vez que todos lleguemos a la sala de control, nos reuniremos y. De repente, el edificio se estremeció. El grupo observó cómo el metal comenzaba a desprenderse de las paredes y el suelo. Los ventiladores gigantes fueron destrozados y succionados hacia arriba. Puede que no pudieran verlo, pero podían oír el crujido y la tensión del metal retorciéndose y recomponiéndose en el tejado. Katsuki se burló.
¿Quién quiere apostar a que ese es el maldito jefe de estos villanos de mierda? Y ahí es donde. Oh Uraraka, espera. Gritó Eijiro mientras Ochako corría hacia el tejado por el camino más rápido. Joven Midoriya, muévete. Izuku y All Might saltaron para apartarse justo cuando varios pilares de metal se hundieron en el suelo donde se encontraban. Izuku se tambaleó al ver que el suelo bajo sus pies cobraba vida mientras Wolfram absorbía cada vez más metal, convirtiendo la parte superior del edificio en un arma contra All Might. Detrás de él, Izuku escuchó múltiples golpes y explosiones, mientras All Might pasaba a la ofensiva, golpeando los pilares de metal y destrozándolos mientras se acercaba a Wolfram. Cobarde. Tu pelea es conmigo. Deja al chico fuera de esto. Ja, ja, ja. Hay que arrancar la hierba del don de raíz. Wolfram parecía estar perdiendo la cordura. Perdido como estaba, no podía hacer otra cosa que reír. Mueran. Mueran, monstruos infrahumanos. Las llamas del infierno nos esperan a todos, y los arrastraré conmigo. ¿De qué demonios habla? Gritó Izuku mientras saltaba para esquivar otro ataque, giraba y destrozaba el metal por si acaso. El señor Abrahams hacía lo mismo. Hablaba de los dones como si fueran malvados. Más pilares descendieron hacia Izuku, quien extendió la mano y los agarró con su don, deteniéndolos el tiempo suficiente para recuperar el equilibrio y saltar fuera del camino antes de que se soltaran y se estrellaran contra el lugar donde él había estado. Pero la onda expansiva del impacto se propagó y agrietó el suelo bajo los pies de Izuku, lanzándolo en espiral al suelo. Wolfram aprovechó y envió múltiples pilares para aplastarlo, solo para que All Might los interceptara, poniendo su cuerpo entre ellos e Izuku, atrapándolos a todos y reteniéndolos. All Might. Ahora no es momento de preguntarse por los motivos de estos villanos. Concéntrense en ganar y luego podremos resolver esto. ¡Ac! All Might tosió y escupió una bocanada de sangre, haciendo una mueca de dolor al sentir que su cuerpo empezaba a gritarle. Izuku veía el vapor que salía de él como una chimenea y supo que la cosa iba mal. Y que estaba a punto de empeorar. Mirando más allá de All Might, Izuku vio a Wolfram preparándose para desatar otro ataque, duplicando la cantidad de pilares que All Might contenía. All Might también debió de haberse dado cuenta. Joven Midoriya, corre. Sí, eso es imposible, gruñó Izuku para sí mismo. En cambio, su cuerpo brilló como una estrella esmeralda mientras extendía la mano y contenía el ataque. Los pilares de metal se retorcieron y crujieron mientras Izuku los sujetaba, el metal crujía y se tensaba al empujarlos, luchando por superar el control de Wolfram, y en ese momento, lo estaba logrando. Ahora, tanto él como All Might estaban conteniendo dos series de ataques que buscaban aplastarlos. Wolfram gruñó al sentir que su ataque era repelido, pero en lugar de intentar contrarrestarlo, simplemente lanzó un tercero. Muere. All Might e Izuku observaron el tercer ataque. ¡Oh! ¡Mierda! Auge. Múltiples explosiones impactaron los tres conjuntos de pilares, convirtiendo a los que explotaron en escombros. Más de ellos quedaron repentinamente atrapados en un glaciar sólido, mientras que el resto recibió un impacto que los atravesó por completo, convirtiéndolos en metralla. ¿Qué demonios está pasando, All Might? ¿Por qué este desgraciado te está dando problemas? De repente, sin tener que preocuparse por el ataque, Izuku y All Might se giraron para ver quién había acudido en su ayuda, aunque ambos reconocieron a uno de ellos por su mala boca. Kacchan. Izuku se sorprendió al ver a Katsuki mirándolos con enojo, con aspecto de estar muy molesto. Así que, como era de esperar. Shoto también estaba allí, retirando la mano del suelo de donde había salido todo el hielo, y por último estaba Momo, de pie junto a un par de cañones que parecían de un acorazado. De hecho, todos estaban con ellos, aunque cada uno con sus propios golpes, cortes y moretones. Kyouka, Mina, alguien de quien Izuku solo estaba casi seguro era Moe, también conocido como Burning, quien era un prometedor compañero de Endeavor, y por último, pero no menos importante, estaba Ocharakako. ¿Qué carajo? Ochako suspiró. Le dije que podía usar mi nombre. Aún no lo entiende. Ya basta. No voy a lidiar con esta mierda todos los días durante el resto de la preparatoria, dijo Katsuki, luciendo absolutamente disgustado y horrorizado de que esta pudiera ser su vida ahora. No te preocupes, Deku. Ya lo conseguirás. Dijo Ochako con un alegre gesto. ¿Estás coqueteando ahora? Kyouka gimió. Sí, ¿y es tan malo como crees?
Podemos centrarnos en el maldito villano. ¿Qué les pasa, chicos de la UA? Preguntó Moe. Y Todoroki. Les dije que no se metieran aquí. ¿Tienen idea de lo que me pasará si su padre descubre que un villano los lastimó? La cantidad de indiferencia en el rostro de Shoto decía mucho. Ja, 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 ja. La risa estridente de All Might resonó por la azotea, por encima del ruido constante del don de Wolfram destrozando el edificio. Ahora que todos mis alumnos están aquí, ya no puedo permitirme seguir jugando. All Might se despegó del suelo de inmediato, lanzándose por los aires y directo hacia Wolfram. En realidad, sabía que necesitaba terminar la pelea rápido, antes de encontrarse en la misma situación en la que se encontraba meses atrás tras su batalla contra el Nomu. Más muros y pilares de metal se interpusieron en su camino, pero All Might cruzó los brazos al pasar a toda velocidad. Carolina Smash. El metal se quebró tras el ataque de All Might y ahora se acercaba al mismísimo Wolfram. All Might estaba seguro de que un golpe contundente bastaría para acabar con esto. Wolfram levantó otra pared. Eso tampoco funcionará, demonio. All Might también lo aplastó, moviéndose entre los escombros, listo para asestar el golpe final. All Might blandió el puño justo cuando el cuerpo de Wolfram pareció contorsionarse y cambiar. Su pelaje se desgarró al tiempo que sus músculos se hinchaban, y un profundo brillo carmesí se filtró por debajo de su piel, dándole una apariencia demoníaca. Cruzó los brazos frente a su rostro, protegiéndose del golpe de All Might. Resistiendo el golpe con un gruñido de dolor, ya que All Might no esperaba que tuviera un segundo don que aumentara su fuerza, logró evitar ser dominado. All Might jadeó. ¿Múltiples peculiaridades? De repente, sintió que sus brazos y piernas eran jalados hacia atrás, mientras docenas de cables se enredaban en sus extremidades, alejándolo de Wolfram y dejándolo con el aspecto de un insecto atrapado en una telaraña. Más metal lo envolvió, aplastándole el costado y haciendo que All Might apretara los dientes de dolor. ¡Mierda! Con All Might atrapado, Wolfram jadeó, haciendo una mueca de dolor al sacudir los brazos. Parece que hice bien en hacer ese trato con ese monstruo. All for one, gruñó All Might mientras intentaba liberarse. Pero el dolor de su costado debilitado al ser aplastado lo minó. Wolfram levantó una mano, y la nube de metal a su alrededor empezó a formarse y a comprimirse en múltiples cubos gigantes. Es hora de que finalmente mueras. Los cubos estaban preparados para ser lanzados hacia All Might, mientras él se preparaba y esperaba tener suficientes en el tanque para resistir el ataque. All Might. All Might solo escuchó su voz una fracción de segundo antes de que Ochako pasara volando junto a él y aterrizara sobre el metal que lo rodeaba. Juntó los dedos brevemente, recuperando la gravedad y aterrizó. Rápidamente, extendió la mano y agarró el martillo gigante antes de que tocara el suelo, eliminando su gravedad y permitiéndole empuñarlo. Una vez más, ignoró los horribles efectos que el martillo le causó en el estómago. Joven Uraraka. ¿Qué estás haciendo? Ochako tenía el martillo listo. Todos intentan subir. Soy la única que lo logró. All Might giró bruscamente la cabeza y, efectivamente, vio a sus estudiantes abajo abriéndose paso a través del ataque de Wolfram, intentando alcanzarlo. Katsuki y Momo usaban las rutas explosivas con sus explosiones y cañonazos, Kyouka se enchufaba a cualquier cosa que pudiera para destrozarlo, Shoto congelaba todo a su paso y Mina derretía agujeros mientras se escabullía. Tienes que salir de aquí antes de que... Los cubos de metal fueron lanzados justo cuando All Might le ordenó a Ochako que se alejara, aunque ella no le prestaba mucha atención, demasiado concentrada en la tarea. Al acercarse el primer cubo, Ochako blandió el martillo, y la cabeza impactó en el centro del proyectil, del tamaño de un camión, destrozándolo. Pedazos de material volaron sin hacer daño mientras Ochako giraba, levantando el martillo en un movimiento inverso, destrozando el siguiente ataque. En tercer lugar, los músculos de los brazos de Ochako se hincharon mientras el martillo se convertía en un borrón al girar la cabeza hacia arriba, enviando el metal al aire. En el último ataque, Ochako gritó con bilis burbujeando por la boca. Cometa Hongan. Su contraataque fue lo suficientemente fuerte como para lanzar la mayor parte de los escombros metálicos directamente hacia Wolfram. El villano actuó rápidamente para recuperar el control del metal antes de que lo golpeara, aunque no logró arrebatárselo todo. Los cortes en los brazos y las mejillas mostraban la fuerza con la que Ochako le había devuelto el metal. Puta.
Ochako dejó que la cabeza del martillo se estrellara contra la plataforma metálica mientras se inclinaba, agarrando el mango que estaba a un paso de romperse, y vomitó. Dios mío, ¡puaj! Otro escalofrío de vacío salió de Ochako mientras intentaba recuperar el aliento. Olmig la miró con los ojos muy abiertos y de repente se dio cuenta de lo que estaba blandiendo. Mierda, joven Uraraka. Además, jodidamente, Ochako levantó la vista. Oh, mierda. Tanto Ochako como Olmig observaron con el estómago encogido cómo Wolfram recogía rápidamente todo el metal y los restos de los cubos y los transformaba en un bloque del tamaño de una casa enorme. Ochako dejó escapar un grito gutural mientras se ponía de pie y alzaba el martillo para golpearlo, deshaciéndose el mango en sus manos. El ataque se lanzó, y Ochako y Olmig fueron rápidamente absorbidos por la sombra del metal. Hasta Detroit Smash. Un rayo verde pasó como un rayo y chocó contra el metal. Una tormenta de electricidad verde lo devoró y, en un destello seguido de una explosión atronadora, el metal se hizo añicos y se elevó hacia el cielo, ardiendo a medida que ascendía por la fricción de su velocidad, hasta que desapareció. Entonces, con un golpe sordo y nada heroico, Izuku se dejó caer en la plataforma frente a Ochako y Olmig. Ambos parecían completamente atónitos. Sin embargo, Izuku no había terminado, y al ponerse de pie, ambos pudieron verle la cara. El chico estaba cabreado. Mirando a Wolfram con suficiente odio como para enorgullecer incluso a Katsuki, Izuku lo señaló, con el guantelete completo alrededor de su mano y antebrazo mostrando enormes grietas y desportilladuras. Nunca te perdonaré que le hayas llamado así a Okuraka. Discúlpate o subiré, te arrancaré la cabeza y te la meteré por el culo. Hubo un largo y avergonzado silencio antes de que alguien en la azotea simplemente exclamara. Por el amor de Dios, simplemente maldice de una vez. Deku. Ochako se quedó sin aliento. Izuku miró hacia atrás y, aún muy enojado, le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba. Entonces, su mirada se fijó en Olmig y pareció comprender algo. Además, herir a Olmig también es malo. ¿Cuándo pasó mi bienestar a ser una facturación secundaria? El contraataque de Izuku había desconcertado a Wolfram, y Olmig sintió que las ataduras que lo sujetaban se aflojaban un poco. Con un gruñido de dolor, se liberó y subió a la plataforma, frotándose el costado mientras ideaba un nuevo plan. Que parecía ser, por defecto, golpear al villano con mucha fuerza, por el momento. ¿Deku, de verdad fue 100% cierto? Preguntó Ochako, boquiabierta, pero aún asombrada. Izuku, con la atención apartada de Wolfram, suavizó la expresión y se movió nerviosamente, jugueteando distraídamente con la tecnología que llevaba en el brazo. O sea, Melissa dijo que hizo esto para aguantar algunos golpes de Olmig, así que... Estaba divagando y poniendo excusas, pues sabía que incluso con la tecnología, usarla de repente podría haber sido peligroso. Pero tampoco quería que pareciera que estaba evadiendo la pregunta, así que, sí, lo fue. Esperó la reprimenda. Eso estuvo muy excitante. El tono casi ronco de la voz de Ochako hizo que Izuku chillara y le temblaran las rodillas. Tiempo y lugar, ustedes dos, interrumpió Olmig, intentando que la vergüenza ajena no lo distrajera. Lo cual era realmente difícil. Tenemos que terminar con esto pronto. Si no, las cosas se complicarán. Ambos lo miraron y notaron que estaba al límite. Necesitaban una solución, y la necesitaban rápido. También oían a Wolfram despotricar. Gritándoles mientras recogía todo el metal que había recogido del edificio, rodeándose con una fortaleza improvisada. De acuerdo. Izuku volvió a mirar a Wolfram. Así que tenemos que alcanzarlo esquivando todos sus ataques. Ese es el primer problema. El otro es... ¿podemos vencerlo sin arriesgar la vida del profesor? Ochako parpadeó. Espera. ¿Qué? Wolfram ha tomado a David como rehén. Está, ahí dentro, en alguna parte. Ochako siseó, dándose cuenta del problema. Tenemos el poder de vencerlo si subimos, pero no podemos usarlo si ponemos en peligro al padre de Melissa. Espera. Entonces la golpeó. ¿Dónde está Melissa? Fue entonces cuando todo tembló. No solo la torre, que vibraba constantemente mientras Wolfram la desmontaba. No, era toda la isla la que temblaba. Olmig se agachó rápidamente para sujetarlos y estabilizarlos, mientras que abajo, todos se preparaban para no caerse. Shoto dio el paso adicional de congelar los zapatos de algunas personas.
Momo rápidamente extendió la mano y jaló a Kyouka hacia su pecho, envolviéndola para asegurarla aún más. ¿Qué carajo ahora? Gruñó Katsuki molesto. ¿Un terremoto? Preguntó Mezo. Momo negó con la cabeza. Es imposible. Island ni siquiera está conectada a la corteza terrestre. Es una isla móvil. Kyouka, con la vista casi completamente bloqueada por la presión que Momo tenía en la cara, notó algo con el rabillo del ojo, más allá del gran malecón de la isla. Chicos, ¿qué es eso? La superficie del océano se hinchaba. Las olas se estrellaban al elevarse la superficie del agua, arrastrando cada vez más agua hacia arriba. Si ese es Godzilla, renuncio, dijo Eijiro definitivamente. Me daré una paliza con ese lagarto gigante, me importa un bledo. Dijo Katsuki, ignorando por completo las miradas de ¿en serio? Que le dirigieron sus compañeros. Cada vez más agua salada era absorbida por la creciente torre del océano. El acto desafiaba todas las leyes de la física y la razón común. La oleada de agua se alzaba ahora sobre la isla, elevándose hacia el cielo nocturno como un obelisco ominoso. Entonces, el agua rugió al estrellarse las olas contra la superficie del oleaje. Con su burbujeo como un hervidero, el agua parecía cobrar vida. Poco a poco, el oleaje empezó a cambiar. Algunas partes se replegaron sobre sí mismas, desapareciendo, mientras que otras se expandieron. El oleaje comenzaba a tomar vida. A medida que el agua se movía, la figura se hacía cada vez más nítida. La de una persona. Un gigante que se elevaba considerablemente sobre la torre central de la isla y... Pronto, esa figura humana se definió cada vez más. Músculos grandes y definidos delineaban el cuerpo. Los rasgos femeninos se hicieron evidentes y entonces, en la parte superior de la cabeza del gigante acuático, 8 mechones de cabello cayeron en cascada. El gigante había tomado la forma del héroe número 1 de Estados Unidos, Starnstripe. Y si alguien miraba, con vista mejorada por un tono unos buenos binoculares, vería a la mismísima Starnstripe, justo en medio del pecho de su doble gigante de agua. Pareciendo enojado. El océano se solidificará y se volverá 1000 veces más grande que yo. Starnstripe se acercó, su mano extendida sobre el océano, con su doppelganger imitando el movimiento. La sal del mar se cristalizará y se convertirá en... Izuku fue el primero de los tres en recordar cómo hablar tras descubrir que era realmente el repentino gigante de agua. Olmig, ¿sabías que podía hacer eso? Olmig negó con la cabeza. No. No lo hice. Entonces, ¿qué está haciendo ahora? Preguntó Ochako cuando el gigante de agua extendió la mano. Entonces, girando la muñeca, cerró el puño, como si se agarrara a algo. Incluso desde el centro de la isla, los tres pudieron ver cómo algo blanco comenzaba a formarse en la mano. Al principio, parecían cristales blancos gigantes, pero continuaron creciendo y reformándose desde la mano del gigante y luego ascendiendo desde la superficie del océano. Al principio, la forma era algo que ninguno de ellos podía adivinar, pero a medida que pasaban los segundos y los cristales se solidificaban, nadie podía confundir lo que el gigante sacaba de la superficie del océano y lo sostenía listo. Katsuki levantó la vista, mirando al cielo. Incluso se frotó los ojos para asegurarse de no estar viendo cosas. Ese es el maldito Anduril. Eijiro miró a Katsuki con la mirada perdida. ¿Es eso, una palabra? ¿Te golpeaste la cabeza o algo así? Mezo miraba fijamente a Katsuki. ¿Estamos seguros de que nos estamos enfocando en lo correcto? Tal vez Bakugou finalmente se provocó una conmoción cerebral por todas sus explosiones. Katsuki se burló. ¿Hablan en serio? De los malditos libros. Las miradas vacías lo enfurecieron aún más. ¿Qué clase de idiotas no leen El Señor de los Anillos? Hicieron un libro de esa vieja película. Te mataré si terminas esa frase. Momo contempló la creación con asombro. Con voz majestuosa y elegante, recitó. Reforjada, a partir de los fragmentos de Narsil en Rivendell. La luz del sol brillaba rojiza en ella, y la luz de la luna, fría, y su filo era duro y afilado. Y Aragorn le dio un nuevo nombre y la llamó Andúril, llama del oeste. Kyouka parpadeó y miró a Momo. Por favor, cítame más El Señor de los Anillos. Con una espada de sal sólida, Starnstripe del océano alzó el arma, agarrando la empuñadura con sus dos gigantescas manos acuáticas, saltó el muro oceánico y avanzó a grandes zancadas, con sus pies gigantescos chocando contra los lagos gigantescos que rodeaban la ciudad.
Con solo unos pasos, la copia del océano estaba más que cerca de la torre central. Wolfram estaba sacando desesperadamente todo el metal que podía para protegerse. Mientras Izuku observaba al gigante alzar la espada hacia el cielo, lo impactó. Espera, ¿sabe lo del profesor? Silbido. La espada gigante cayó y atravesó las defensas de Wolfram como si no existieran. Cortando todo ese metal como un cuchillo caliente corta la mantequilla, la fortaleza metálica de Wolfram se bifurcó por completo, aunque el villano no había sido alcanzado. Sin embargo, se tambaleaba presa del pánico mientras intentaba recuperar el control del metal que lo rodeaba. Mientras lo hacía, Star Stripe extendió una mano gigantesca y la clavó en la masa de metal y cables. Cuando ella se apartó, Izuku la vio sacando a su padre, aferrándolo con fuerza a su mano. Lo consiguió. Vitoreó Ochako. Ja, ja, ja. Excelente. Aplaudió All Might. Ahora, supongo que solo queda una cosa por hacer. Con el rehén liberado, podemos partirle la cara a ese imbécil. Terminó Ochako, sonriendo como una niña loca. O una alumna de Mirko, tú eliges. Bueno, quiero decir que sí, pero no como yo lo diría. Ochako simplemente ignoró a All Might. Deku, dame tu camisa. Sí, señora. Izuku se puso a trabajar rápidamente, quitándose la camisa rota y entregándosela a Ochako. Demasiado rápido para quitarte la ropa, joven Midoriya. ¿También, señora? Ochako, tras romper el mango del martillo, arruinado y desintegrado, tomó rápidamente la camisa de Izuku y la envolvió alrededor de la cabeza del martillo flotante, antes de atársela al puño, creando un puño americano improvisado y completamente exagerado. Ochako posó con su nueva arma, flexionando el brazo y haciendo un perfecto Rosie la remachadora. Izuku miró boquiabierto a su novia armada y peligrosa. Es lo más sexy que he visto en mi vida. Y yo te veo sin camisa. Todos ganan. Ochako sonrió con hambre y sin vergüenza. De nuevo. Tiempo y lugar, ustedes dos. All Might miró a sus dos protegidos, dolorosamente enamorados, y suspiró. ¿Están listos? Izuku y Ochako se apartaron y lo miraron con determinación en los ojos. Vamos. Wolfram gritó de rabia cuando los tres corrieron hacia él. Aún conteniendo la compostura, los ataques que lanzaba eran salvajes y desenfocados. Para colmo, cualquier ataque que se acercara era contrarrestado y destruido por los demás estudiantes. Todos hacían todo lo posible por contenerlo y crear una abertura para que los tres pudieran alcanzarlo. All Might fue capaz de destruir cualquier cosa que se interpusiera entre él y Wolfram mientras Izuku, con Ochako agarrándose a él para salvar su vida, corría y esquivaba, deslizándose por el techo como un pequeño rayo. Wolfram intentó juntar suficiente metal para aplastarlos, pero con otro golpe de su espada gigante, Star Stripe lo rasparon. Malditos sean. Saltando en el aire, All Might, Izuku y Ochako estaban listos para asestar el golpe final. Izuku lanzó a Ochako antes de lanzarse tras ella, con All Might justo a su lado, con los puños encogidos. Wolfram intentó envolverse en todo el metal que pudo. Pero era demasiado tarde. Triple. Detroit. Smash. El impacto sacudió la torre hasta su base mientras la fortaleza que Wolfram había creado para sí mismo explotó en una luz blanca cegadora. Con un gruñido, Izuku abrió lentamente los ojos, intentando comprender qué estaba pasando. Recordó el ataque final, una explosión y luego... ¿Saben? Tienen suerte de que estuviera ahí para atraparlos. Si no, las noticias de última hora del día habrían sido: dos chicos estúpidos hacen arte callejero gráfico con sus tripas. Izuku se sentó, se giró y encontró a Star Stripe sentados en una barandilla, sonriéndole. ¿Star Stripe? ¿Qué? Espera, la batalla. Wolfram. Tú, me refiero al profesor. All Might, mis amigos. Urachako. ¿Dónde está? Deku, te quiero, pero si sigues gritando, terminaré contigo y lucharé contra Tsu por Toga. Ochako gimió mientras se sentaba a su lado y se frotaba la cabeza dolorida. ¿Dónde estás? Ochako jadeó cuando Izuku la envolvió y la apretó con alivio. ¿Estás bien? Star Stripe se rieron disimuladamente de la pareja. Y mientras se orientaban, ella les explicó lo sucedido justo después del ataque. Así que ganaron, ustedes tres prácticamente aniquilaron a ese villano, y la cima de la torre. Tardarán, como un día entero en arreglarla. Quizás dos.
Star Stripe señalaron a un lado, y al mirar, vieron la cima en ruinas de la torre central, que ya zumbaba con pequeños drones de reparación. Los agarré cuando caían junto con Olmigt. Los dejé aquí abajo y lo dejé en casa por razones obvias. Junto con mi padre. Star Stripe suspiraron. El tío Mig se encargará de lo de papá. ¿Lidiar con las cosas? Ochako frunció el ceño, disgustado por cómo sonaba eso. Te lo explicaré mañana. Disfrutemos de la victoria. Star Stripe sonrieron con suficiencia. Y no se preocupen por sus amigos. Les dije que estaban bien. Melissa también. Les dije que bajaran a que les curaran las heridas. Los acompañaré a ambos cuando se recuperen. Izuku se puso de pie y ayudó a Ochako a levantarse también. Fue entonces cuando notó que el guantelete completo ya no estaba en su brazo. Recordó, momentos antes de que todo se volviera blanco, la lluvia roja que le estalló en el brazo. ¡Ay, no! Melissa, te rompí, quiero decir. Star Stripe se rió. No se preocupen, los traje a un tejado sin vigilancia a las 24 horas. No tienen que tener cuidado con lo que dicen aquí. Izuku asintió antes de hacer una profunda reverencia. Siento haber roto tu regalo, Melissa. Oh, no te preocupes. Destruí cientos de esas cosas cuando entrenaba. Esa era solo una de las primeras que aún tenía en stock. Seguí mejorándolas y fabricando otras nuevas, pero después de conseguir estas, dijo, no tuve que hacerlas. Pero como no tienes el brazo destrozado, diría que cumplieron su función. ¿Cuántos puñetazos a toda potencia pudiste asestarles? 2. Logré lanzar 2 Detroit Smashes 100%. Fue increíble. Star Stripe parpadeó. Aunque el guantelete completo que le había dado era del tipo 1, aún podía aguantar 3 golpes a toda potencia de su tío. Que Izuku lo partiera en 2 fue muy revelador. Star Stripe entonces notaron que Ochako miraba su propia mano. Por cierto, destrozaste el martillo. Felicidades. Estás tan loca como tu novio. Usar algo así como guante de boxeo. Una locura. Ochako se rió, rascándose la nuca. O sea, funcionó, ¿verdad? Mientras los tres se tomaban un momento tras su victoria, Izuku miró a Ochako, con las manos sobre la cabeza mientras ella se recuperaba de la euforia. Estaba cautivado por ella. Magullada y sucia, su vestido tan roto que ni siquiera era ropa, apenas cubría lo que debía cubrir. Solo quería... Star Stripe suspiró al ver que los drones de los medios empezaban a sobrevolar. Bueno, parece que ya nos encontraron. Ahora empieza lo divertido. ¿Qué les parece si me dejan hablar solo yo? Menos riesgo de... Dedekun. Star Stripe parpadeó y se giró, antes de alejarse rápidamente. Izuku había corrido al lado de Ochako y ahora le sujetaba las mejillas mientras se inclinaba y le daba un beso apasionado. Tras su sorpresa inicial, Ochako correspondía con alegría y entusiasmo. Star Stripe se sonrojó y, al notar de nuevo los drones de los medios, agarró su capa y la levantó, sirviendo como una cortina de privacidad para la pareja que se besaba, pues estaba segura de que no querían verse pegados a la nueva bicicleta con los labios unidos. Al rato, Star Stripe estaban a punto de volver a bajársela, pero cuando ella echó un vistazo para asegurarse de que habían terminado de besarse, no era así. ¿Ya terminaste? El chasquido de los labios parecía hacerse más fuerte. ¿Ahora? Ni Izuku ni Ochako se apartaban. No, ahora estaban abrazados. Ahora, bien, ustedes dos, esto es, saben que respirar es importante, ¿verdad? Star Stripe se quedó allí, con aspecto completamente incómodo, pues ahora ella era responsable de asegurarse de que no hicieran el ridículo. Voy a tirarlos a ambos al océano. Eso es lo que voy a... MMMMM. El gemido hambriento de Ochako fue el final. Bueno, ya terminaron. Nada de eso. Chica, vuelve a ponerte la lengua. Ochako se apartó con un suspiro de decepción, mientras que Izuku parecía un poco aturdido. Se rozó los labios con los dedos, Izuku parecía asombrado. ¿Qué fue eso que tú? Ochako se lamió los labios mientras sonreía, antes de mirar a Estrella y Raya con enfado. Arruina el zumbido. Casi me da. Star Stripe logró bajarlos a tierra sin problemas, moviéndose con rapidez para que los médicos y paramédicos del lugar pudieran examinarlos y tratar sus heridas. Por suerte para ambos, nada que no tuvieran se pudo curar con una rapidez asombrosa gracias a la tecnología avanzada de la isla.
Para cuando Star Stripe los escoltó fuera de la torre, tenían algunos moretones y estaban doloridos, pero no tenían otras lesiones de las que preocuparse. Tras asegurarse de que sus amigos estaban bien, Star Stripe los dejó en el hotel antes de que ella se fuera, diciéndoles que presentía que su noche aún tenía algunos problemas que resolver. Izuku y Ochako, quienes ya estaban al tanto, le desearon buena suerte. Y que si necesitaba hablar, tenían la puerta abierta. Izuku gimió al colgar el teléfono. Bueno, Toga y mamá están al tanto. Buena idea llamarlos antes de estrellarnos, si no, sí, no creo que fueran llamadas divertidas. No es broma, dijo Izuku riendo. Uf, ¿qué hora es? Preguntó Ochako aturdida mientras se dirigía a la suite compartida. Izuku miró el reloj junto a la cama. Hora de dormir. A pesar de sentirse agotada, Ochako rió entre dientes. Izuku empezó a sacar toallas para que estuvieran listas cuando terminaran de ducharse por turnos. Siento que tu bonito vestido se haya roto. Ochako se miró a sí misma. Sí, es una tragedia. Estoy seguro de que Olmig podría conseguirte otro. Ochako miró a Izuku y vio que parecía sentir verdadera pena por ella, intentando tranquilizarla con la idea de que, de alguna manera, Olmig tenía acceso a un segundo vestido. Eres un encanto, Deku. Ese era el límite de su capacidad para mentir. Prepararé todo para que puedas ducharte primero, ofreció Izuku mientras comenzaba a colocar toallas para que Ochako las usara. Ochako tarareó. Tenía que admitirlo. Una ducha caliente le sonaba divina. Justo lo que necesitaban sus músculos y articulaciones doloridas. Además, sentía el polvo y los escombros en la piel. Se sentía como si acabara de salir de una obra en construcción, pero sin toda la diversión. Sí, una buena ducha larga suena como justo lo que recetó el médico, o un baño sería aún mejor. Ochako rió entre dientes, simplemente tumbarse en una bañera y disfrutar de esta noche loca. Era una lástima que bañarse estuviera descartado. Ejem. Ochako frunció el ceño ante la estúpida voz en su cabeza. Casi podía ver a Himiko en su mente sonriendo con sorna y señalando. Poniendo los ojos en blanco, Ochako se giró y de repente recordó el maldito jacuzzi en el centro de la habitación. ¡Feliz cumpleaños, perra! ¿Y qué? ¿Echar a Deku de la habitación para que me dé un baño? Lo hago, y perra sería lo más amable que me podrían decir. La forma en que zumbaba esa voz era realmente preocupante. ¿Quién dijo algo sobre echar a Deku? Ochako parpadeó. Señaló distraídamente la bañera, luego a Izuku, abriendo y cerrando la boca. ¿Qué? ¿Dices que debería sugerir que Deku y yo nos metamos juntos en la bañera? De nuevo, soy tú. Solo me imaginas con la voz de Toga, para no asumir la responsabilidad de estar cachondo y querer hacerle de todo al inocente galán que tienes detrás. Mierda. Esa es una de las cosas, sí. La voz se rió entre dientes. Míralo así. Si esto fuera un onsen mixto, no habría problemas. ¿Un onsen? Sí. Así que solo porque... Deku, ¿quieres usar el jacuzzi? Preguntó Ochako de repente, acallando por completo la voz en su cabeza. Izuku se quedó paralizado, mientras colgaba unas toallas suaves y esponjosas para la ducha y algunas más por si las necesitaba. ¿Eh? Oh, entonces vamos a entrar directamente, ¿eh? ¿Te estás quejando? No. Izuku miró la bañera y luego a Ochako. No. No, no pasa nada. Me conformo con la ducha. Pero si quieres usarla, no me importa esperar un rato en el salón. De hecho, sí, si no te importa, me daré una ducha rápida mientras la preparas y, cuando termine y salga, podrás usarla. Ochako había visto cómo se dilataban los ojos de Izuku, cómo la miraba, cómo sus ojos se alejaban de su rostro y descendían. Gran parte de ella estaba expuesta, pero Izuku se había esforzado por no mirarla fijamente. Pero ella podía adivinar a dónde iba su mente antes de que volviera a concentrarse. Era, sinceramente, tan adorable. Deku, eso no es lo que quise decir, dijo Ochako, sonriendo mientras un rubor se extendía por sus mejillas. Izuku la señaló, se señaló a sí mismo, luego señaló la bañera, y Ochako asintió. Izuku exhaló una bocanada de humo al tiempo que un rubor se extendía por su rostro, cubriéndole las orejas, bajando por su cuello y sus bien formados pectorales. Ochako se tomó un momento para admirar la mirada antes de interrumpir el tartamudeo que estaba segura que estaba a punto de surgir. No digo que, ya sabes, nos bañemos desnudos.
Ochako tuvo que contener la risa ante la extraña mezcla de alivio y decepción que se dibujó en el rostro de Izuku. Y sé que no tenemos traje de baño, pero, tenemos toallas. Izuku los miró. Y sí, lo tratamos como si estuviéramos en un onsen mixto. Nos duchamos, nos quitamos la suciedad y el polvo, y luego, podemos sumergirnos juntos en la bañera. Ochako vio que Izuku tenía muchos pensamientos al respecto. Muchos parecían felices. Y quizás podríamos, enrollarnos también. Izuku lo pensó. ¿Era apropiado? No, la verdad es que no. De hecho, probablemente era muy inapropiado. Incluso con el razonamiento de Ochako, seguían siendo los dos metiéndose en una bañera no muy grande. Y debajo de las toallas, estarían desnudos. Y besándose. Izuku parpadeó. Espera, mi guapísima novia me está preguntando si quiero meterme en un jacuzzi con ella y besarnos, y yo estoy haciendo preguntas. ¿Qué me pasa? También dijiste eso último en voz alta, muchacho. Ochako resopló mientras reía. Parece que no te molesta. No. Para nada, Izuku tragó saliva. Solo. Ochako notó cierta vacilación y se hizo una idea bastante precisa de lo que estaban haciendo. Nos quedaremos con las toallas puestas y no haremos nada para lo que ninguno de los dos no esté listo. Quizás unos límites claros fueran algo bueno. Algo a lo que ambos pudieran aferrarse mientras exploraban nuevas aguas juntos. Yo me ducharé primero, luego tú, Deku. Mientras estás dentro, puedo preparar todo. Tras cerrar la ducha, Izuku tragó saliva con nerviosismo. Sus manos apretaron la toalla alrededor de su cintura. Entre todas las incógnitas que se le presentaban, que se le cayera la toalla delante de Ochako no iba a ser una de ellas. Cambió el peso de un pie al otro, y sus talones salpicaron ligeramente los charcos del suelo de la ducha. Izuku dudó en abrir la puerta de cristal y salir de la ducha, cuestionándose su estado de desnudez y preguntándose si tal vez debería ponerse una camisa. Pero no se usan camisas en los baños termales. Izuku se estremeció, a pesar de estar bajo el vapor de la ducha recién cerrada. Quizás esto sea demasiado, quizás debería. Deku. La voz de Ochako temblaba ligeramente, delatando su propio nerviosismo. El jacuzzi está listo. ¿Vas a acompañarme? Tras dejar de lado la cautela y las dudas, Izuku salió rápidamente de la ducha, casi resbalándose al deslizarse los pies por el suelo de baldosas. Al salir, Izuku lo intentó con todas sus fuerzas, no parecer apresurado. Que tenía el control total de sí mismo. Tampoco quería que Ochako lo pillara mirándolo fijamente. Por supuesto, fracasó espectacularmente, ya que Ochako se rió cuando vio lo rápido que salió de la ducha. Izuku tampoco pudo evitar mirarla fijamente. Ochako estaba sentada en el borde del jacuzzi, pasando una mano por el agua burbujeante. Tenía una de las grandes y esponjosas toallas blancas de la habitación envuelta alrededor del pecho, con la parte inferior colgando a la mitad del muslo. También se había recogido el pelo, dejando al descubierto los hombros y la parte superior del pecho. Así que Izuku la miró fijamente, con atención. Ochako se sonrojó, pero no hizo nada para evitar que Izuku lo mirara, ni se escondió. Simplemente sonrió y extendió la mano hacia atrás, sacando la botellita de champán de cortesía y las 2 copas que les había enviado el hotel. Pensé, si alguna vez había una razón para tomar una copa a escondidas, soltó una risita al ver a Izuku mover la cabeza de arriba a abajo. Por su expresión, Ochako estaba bastante segura de que estaría de acuerdo con todo lo que dijera. Tenía que admitir que le gustaba ese poder que tenía sobre él. Sin embargo, al tomar su turno para observar la cintura de Izuku y cómo se había atado la toalla lo suficientemente abajo como para que ella pudiera ver todos sus abdominales tonificados, tuvo la sensación de que ella también podría acabar bajo su control en un abrir y cerrar de ojos. Lo que le provocó un pequeño escalofrío de emoción. Pero esos pensamientos eran para después. Dejando los vasos y la botella en el borde de la bañera, Ochako se levantó y, con una mano en la toalla, empezó a meterse en el agua tibia y turbulenta. Izuku llegó rápidamente a su lado, ofreciéndole la mano, algo firme a lo que sujetarse mientras se metía en la bañera para no resbalarse accidentalmente. Al meterse en el agua, Ochako dejó escapar un largo suspiro de satisfacción, que se detuvo solo después de sentarse, con el agua turbulenta justo por debajo de la toalla que le rodeaba el pecho. Ochako echó la cabeza hacia atrás, descansándola en el borde de la bañera, y gimió. ¡Ay, qué bien se siente! Izuku casi se queda paralizado al escuchar a Ochako hacer ese tipo de sonido. Deku.
Ochako le sonrió, con los ojos brillantes de alegría, amor y un toque de lujuria. ¿No tienes frío ahí parado? Vamos, el agua está buenísima. La cabeza de Izuku se balanceaba mientras asentía. Casi por instinto, saltó a la bañera para entrar más rápido, pero por suerte, su cerebro no estaba completamente hecho papilla en ese momento, así que no lo hizo. Se tomó un tiempo para pensar dónde se sentaría. En la bañera cabían 2 personas, aunque sería un espacio íntimo sin importar cómo se acomodaran. Lo cual, dado todo lo demás en la habitación, era sin duda el objetivo. Había 2 lugares donde Izuku podía sentarse. En el otro extremo de la bañera, para estar frente a Ochako, o Ochako se movió un poco hacia un lado, liberando algo de espacio. O podía sentarse junto a ella. Y dada la sonrisa que tenía en los labios, eso era claramente lo que quería. Así que Izuku se sentó con cuidado a su lado. Hubo mucho contacto, aunque intentaba tener cuidado de no empujarla, pero cuando por fin se acomodó, Ochako simplemente se frotó contra él. «Qué bien se siente, ¿eh?», bromeó Ochako mientras se acercaba y agarraba las copas, dándole una a Izuku y guardando otra junto a ella mientras jugueteaba con el corcho de la botella de champán hasta que estalló. «Ah. Aquí vamos. Anda, anda, dame tu copa». Sirviéndole un vaso a Izuku y luego a ella misma, Ochako levantó su bebida. «Brindo por ti. Luchaste contra un villano y no terminaste en el hospital». «Oye», se quejó Izuku mientras Ochako reía entre dientes y chocaba sus copas. Izuku dio un sorbo a la bebida. Las burbujas le hacían cosquillas en la nariz. El extraño sabor seco le recordó al vino que había probado en la cena cara con el jefe de su padre, aunque era mucho, seco sería la mejor manera de describirlo. No estaba mal, aunque Izuku pensó que probablemente aún no le había cogido el gusto al alcohol. Quizás le llegaría cuando fuera mayor. Trago. Ochako bebió el vaso de un trago y se bebió el burbujeante trago como si nada. Rió entre las burbujas y decidió que era mucho mejor que el vino común y corriente. «Ay, me gusta esto». Izuku se quedó boquiabierto. «Acabas de. Creo que se supone que debes tomar esto a sorbos». Ochako puso los ojos en blanco. «Tomaré el siguiente». Revisando la botella, tarareó. «Sí, hay para uno más cada uno». Para no quedarse atrás, Izuku imitó a Ochako y se bebió rápidamente el resto de su vaso, que después de beberlo solo era un poco más de la mitad. Aún así, fue como si alguien le hubiera dado un pequeño golpe en las orejas al beberlo de un trago. «Oh, vaya, vale, no lo haré otra vez». Ochako resopló. «Ligero. Estoy bien siendo un peso ligero. Es totalmente normal. ¿Cómo es que tú no lo eres también?», preguntó Izuku, mirando a Ochako mientras sus mejillas empezaban a sonrojarse, ya sea por el calor del agua o por el alcohol. Ochako volvió a llenar su vaso, pero lo dejó en el borde. Hizo lo mismo con el de Izuku y lo ayudó a apoyar la espalda en el borde. «Estás haciendo las preguntas equivocadas para un momento como este, Izuku». Al oírla decir su nombre de forma tan provocativa, se estremeció al sentir una oleada de excitación. Ochako, acurrucada contra él, lo sintió y tarareó alegremente, con los dedos trazando pequeños círculos alrededor de su cuello y pecho. «Sí, lo que deberías preguntar es si quieres terminar ese beso que Melissa interrumpió». Izuku se quedó sin aliento, como un niño pequeño al que le anuncian que le van a dar un regalo sorpresa. El beso francés. Oh, a Ochako le encantaba lo emocionado que estaba Izuku por esto. Ahuecando sus mejillas con las manos, Ochako se inclinó y presionó sus labios contra los de Izuku. Primero, con besos suaves y tiernos. Luego, mientras rodeaba su cuello con los brazos, los labios de Ochako se posaron sobre los de Izuku por más tiempo. Pronto, Ochako dejó de separar sus labios de los de Izuku. Y cuando sus brazos la rodearon por la cintura, ella tarareó al tacto y separó lentamente los labios, dejando que su lengua se deslizara y la punta lamiera sus labios, repitiendo lo que había empezado a hacer antes. La pasó por donde sus labios superior e inferior se apretaban, guiando delicadamente a Izuku para que se abriera. Cuando sus labios finalmente se separaron, la lengua de Ochako se deslizó entre ellos y encontró la suya. Hambrientos y delicados, los toques eran húmedos y calientes. Al retirar la lengua, Ochako gimió de alegría cuando la lengua de Izuku la siguió, presionándose y haciendo suaves toques. Demasiado pronto para ambos, se separaron, dándose la oportunidad de recuperar el aliento. Ochako sintió un hormigueo en los labios. Los cálidos labios y la boca de Izuku la hicieron sentir en toda su boca.
Con los ojos brillantes, Ochako rió. Rayos, Izuku. ¿Tienes algún talento oculto, eh? Tan cerca, abrazada como estaba bastante segura de que el calor que sentía no provenía del agua humeante. Hace que una chica se pregunte qué más puedes hacer con esos labios tuyos. La mente de Izuku era un completo desastre. Sin pensamientos, solo Ochako. Ese beso, ese roce íntimo de su lengua contra la suya, lo había dejado alucinado y estaba casi seguro de haber visto a una diosa llamada Ochako. Y con su mente blanda, Izuku quería más. Quería hacer más. Quería no solo besar los labios de Ochako, sino hacerle algo que ella le había hecho antes, pero llevarlo al siguiente nivel. Ochako, la voz de Izuku transmitía tanto deseo y ardor que Ochako lo sintió. También se estremeció al oírlo decir su nombre. Con los ojos entrecerrados, miró a Izuku con timidez. Por fin lo has entendido, Izuku. Ochako, quiero besarte como me besaste en la noria. Pero, más. Puedo. La mirada de Izuku se desvió de ella y se posó en su cuello. ¿Puedo besarte aquí? Quiero darte. Izuku se lamió los labios mientras sus dedos recorrían suavemente el cuello de Ochako. Ochako sonrió e inclinó la cabeza. ¿Un chupetón, eh? Haz lo que quieras, siempre y cuando. Ochako miró a Izuku a los ojos, ¿puedo besarte el cuello también? Ochako gimió profundamente mientras Izuku la besaba y lamía el cuello. Casi sentía como si la estuviera marcando como suya. Y eso no le molestaba en absoluto. Al final de la noche, tras pasar más tiempo besándose, bebiendo el último sorbo de champán y acurrucándose, los dos estaban cansados, agotados y listos para una buena noche de sueño. Sin embargo, después de ponerse la ropa de dormir y caer en la cama, ni siquiera se molestaron en poner almohadas como límite. En cambio, uno frente al otro y tomados de la mano, cada uno tenía dos pensamientos. Qué suerte tenían de tenerse el uno al otro, y realmente esperaban que los moretones en sus cuellos se mezclaran con los otros moretones que tenían de las peleas, para que no parecieran demasiado sospechosos mañana. Bueno gente, ese fue el capítulo número 55, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.